Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 2. Identificar la kriptonita. Capítulo 12. Aliviar la presión. En el capítulo anterior presenté dos aspectos distintos de la idolatría: obstinación y codicia. Ahora vamos a conectarlos porque van de la mano, y descubrir cómo funcionan juntos nos hará avanzar un paso más hacia entender lo que hace que un creyente sea susceptible a la kriptonita. Una situación difícil. Piensa de nuevo en el rey Saúl. Él no estaba contento con vivir en la voluntad de Dios. Su obstinación le hizo susceptible a la codicia. Su primer error registrado no ocurrió con los amalecitas, sino pronto en su reinado, cuando tuvo que hacer frente a los filisteos. Estos enemigos de Israel habían reunido un gran ejército de 3,000 carros, que en esos tiempos eran como tanques, y tantos soldados de a pie que parecían tan numerosos como los granos de arena del mar. Estaban acampados en Micma y listos para atacar. El ejército de Saúl no era nada en comparación. El ejército estaba recién formado y aún intentando ponerse en pie. Leemos: los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban, y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gat y de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal, y sus hombres temblaban de miedo. Primera de Samuel 13, 6 y 7. ¿Te imaginas la presión que tenía Saúl? Tú eres el líder, comandante y rey, y tu ejército recién formado se encuentra ante un ejército enorme mucho más experimentado y poderoso. La peor pesadilla de Saúl se está desplegando justo delante de sus narices. Los hombres de su ejército están comenzando a desertar. Sin embargo, la posible ayuda está de camino. El profeta Samuel, que tenía previsto acudir ese día y ofrecer el sacrificio al Señor. Esto renovaría la confianza de los hombres en el liderazgo de Saúl y les daría valor para afrontar la batalla. Sin embargo, hay un problema. Durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así, Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Primera de Samuel 13, 8 y 9. No era un secreto para nadie. Saúl no estaba autorizado por Dios para hacer un sacrificio. Esta acción estaba reservada para el sacerdote. Samuel era a la vez profeta y sacerdote. Pero para hacer justicia a Saúl, en una situación de presión como esta, él y sus hombres quizás pensaron que una situación de urgencia demanda medidas urgentes. Sin embargo, Samuel estaba a punto de aclarar cualquier duda al respecto de esta situación. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban, y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón.
Primera de Samuel 13, del 10 al 14. Esto es lo que hacen los profetas, aclarar la confusión, llevándonos de vuelta a los mandatos del Señor. Es posible que las personas se olviden fácilmente de lo que Dios desea durante los tiempos difíciles. Las acciones de Saúl de inseguridad y descontento comunicaban a los hombres de Israel que los tiempos difíciles nos dan el derecho de decidir si es mejor obedecer o no a Dios. Sencillamente, eso no es cierto. Siempre es más importante obedecer a Dios al margen de cómo sean los tiempos. La inseguridad de Saúl fue simplemente una manifestación de su falta de contentamiento. Él quería que todo a su alrededor estuviera bajo su control, y las circunstancias estaban lejos de eso. Él odiaba la presión a la que estaba sometido y quería aliviarla. Su descontento lo llevó a codiciar la paz que deseaba. Esta es la verdad que todos debemos entender. Al servir a Dios, a menudo nos encontraremos con adversidades, dificultades y tribulaciones. Jesús lo garantiza. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. La adversidad ubica la fortaleza de nuestra fe. Si nuestra fe está flaqueando, si no sube la temperatura del termómetro de nuestra fe, es hora de clamar a Dios, buscar su palabra y esperar en su espíritu. Si hacemos estas cosas, saldremos de la prueba con una fe mayor y más fuerte que antes. Nuestra fe es un bien precioso, más precioso que cualquier recurso disponible en la tierra. Piensa en ello de esta forma. Si alguien te ofreciera un plan de negocio protegido y el capital para invertir en él, ¿cómo responderías? ¿Te quejarías y dirías, esto es demasiado difícil o supone demasiado trabajo? ¿O atraparías la oportunidad y te aferrarías al plan protegido? Seguro que comenzaríamos y esperaríamos un gran beneficio. Esto no se diferencia en nada de lo que enfrentas cada vez que estás ante una adversidad que es mayor que tú. Y créeme, Dios se asegurará de que te aproveches de esas oportunidades, no porque Él quiera frustrarte, sino para que puedas recibir la retribución de una fe mayor. Otra situación difícil. Piensa ahora en David, que fue lo contrario a Saúl. Él se vio ante un desafío incluso más abrumador. Él y sus últimos 600 amigos sobre la tierra habían sido rechazados. No había sido un buen día, pero la situación iba a empeorar aún más. Regresaron a sus hogares en Siclac solo para descubrir que mientras habían estado ausentes, los amalecitas les habían invadido y se habían llevado todas las cosas de valor, sus esposas, hijos y recursos, y después habían quemado todo lo que había quedado. No quedó nada. ¿Te imaginas las emociones de David? Había estado escondiéndose en los desiertos de Israel durante más de 12 años. No había podido ver a su familia o amigos de la infancia o asistir a ningún servicio de adoración, disfrutar de los asuntos de la comunidad, ni ningún evento nacional en todo ese tiempo. Había tenido que esconderse y a veces escapar de los soldados mejor entrenados de Israel que habían estado buscándolo y persiguiéndolo. Debido a todo esto, finalmente la situación se volvió tan peligrosa que él, sus hombres y sus familias habían tenido que refugiarse en una nación extranjera durante 2 años. ¿Cuánto tiempo más duraría eso? ¿Dónde estaba la recompensa de servir a Dios? Varias veces David podía haber resuelto por sí mismo estos asuntos, habiendo dado muerte al líder de Israel bajo el que Dios le había puesto. Eso hubiera aliviado la presión y su aflicción, pero él fue fiel, perseveró y permaneció en un estado de contentamiento durante 14 años. Detente ahí y piensa en ello. ¿Te has encontrado queriendo rendirte después de 3 semanas de dificultades? ¿Qué tal 3 meses o quizás 3 años? 3 años es mucho tiempo para estar en una adversidad constante. Sin embargo, palidece en comparación con lo que David ha soportado. El período de tiempo de Saúl fue apenas 1 semana y sucumbió.
Él escogió perseguir el respeto y un mayor estatus delante de sus hombres, desobedeciendo a Dios. Escogió la conducta que a él la aliviaría y elevaría al mismo tiempo. No esperó al ascenso que viene solo de Dios. Regresando a la historia de David, él y sus hombres regresaron a Siclac para descubrir que todo lo que era querido y valioso para ellos había desaparecido. Tras descubrir esto, David y sus hombres lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. David quizá pensó que había tocado fondo, pero hay más. Una adversidad aún peor está a punto de surgir. Ahora sus hombres, los últimos 600 amigos que tenía en el planeta, están tan enojados que quieren ejecutarlo. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrarlo. Primera de Samuel 36. En su situación de crisis, los hombres de Saúl desertaron. Él se sintió solo, con una desesperada necesidad de afirmación, respeto y honor, y lo resolvió comprometiendo el mandato de Dios. Por el contrario, los hombres de David no estaban desertando, pero querían matarlo. La situación de David era mucho más difícil que la de Saúl. El descontento de Saúl lo llevó a reducir la presión en vez de confiar en Dios esperando a Samuel. La respuesta de David es bastante distinta. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar: «Tráenme el efod». Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: «¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé?». Y el Señor le dijo: «Sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado». Primera de Samuel 30, del 6 al 8. David no intentó salir a su manera de la situación, ni se inventó un plan presuntuoso. No dijo: «Ya estoy harto. ¿Qué he sacado yo con haber servido a Dios fielmente? Le he dado mis mejores años. Él es quien me ha puesto bajo un jefe tan tirano. Él es la verdadera razón de que yo esté pasando por este infierno». David nunca culpó a Dios, ni tampoco codició el palacio. En su tribulación, David pudo haberse tomado la venganza matando a Saúl y promoviéndose para llegar al trono que Dios le había prometido. No, sino que esperó en Dios y Saúl no lo hizo. David permaneció en este patrón de contentamiento y escogió consultar primero a Dios. La liberación o provisión de Dios siempre llega, pero no antes de que se presente la oportunidad de desobedecer su palabra. Como la tentación en el desierto donde Satanás le dio la oportunidad a Jesús de librarse de su agitación antes de que los ángeles llegaran y le ministraran. Casi siempre sucede de esta forma. Permanecer con una actitud de contentamiento nos impide buscar nuestra propia provisión o promoción.